santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus monedas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volteó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos para meditar un poquito sobre las lecturas que hemos escuchado. Como les mencionaba, hoy es una fiesta de San Juan de Letrán. Es una de las 4 basílicas mayores en Roma. Si van a Roma, típicamente se debe tratar de ir a las 4 basílicas. Siempre se va a la Basílica de San Pedro, que es la que más se conoce, la que más se ve en fotografías, pero también está la Basílica de Santa María Maggiore, que es la primera iglesia dedicada a la Virgen María después del Concilio de Éfeso. De hecho, que mucho de lo que está en esa basílica, ya más tarde que se ha ido poniendo, ha venido procedente del Nuevo Mundo, después que se descubrió el Nuevo Mundo. Está también la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está la tumba del apóstol San Pablo. Y la 4ª basílica es la que estamos celebrando, San Juan de Letrán, que es la basílica que se construyó en el tiempo de Constantino, donado por una familia el terreno, y se hizo esta linda basílica en Roma, y es la primera basílica cristiana pública en la iglesia romana, así que desde el siglo XII se celebraba esta basílica, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en noviembre, y originalmente era una fiesta para Roma, para la iglesia romana, y poco a poco se convirtió en una fiesta de la Iglesia Universal, porque Roma es la mamá de todas las iglesias. Esa es la manera en que la iglesia establece las catedrales. Típicamente es la iglesia más antigua que existe, por ejemplo, en el área aquí cerca de Nueva Orleans, la diócesis de Baton Rouge, por ejemplo. La diócesis de Baton Rouge era parte de New Orleans, o sea que hubo un tiempo en que los sacerdotes de Nueva Orleans cubrían Baton Rouge, trabajaban en las parroquias de Baton Rouge, y en los 1960 se establece la nueva diócesis, la diócesis de Baton Rouge, que se separa de la arquidiócesis de New Orleans, y entonces tienen que escoger una catedral. ¿Y qué hacen? Típicamente las diócesis escogen típicamente la iglesia más antigua. Por ejemplo, en Baton Rouge, la iglesia de San José, que está en el downtown de Baton Rouge, eso era una parroquia, como cualquier otra parroquia, como nuestra parroquia, o sea que la gente que vivía alrededor del downtown iban a esa iglesia
pero era la más antigua. Entonces la declaran, esta va a ser nuestra catedral desde ahora en adelante. ¿Por qué? Porque es la mamá de las iglesias en Baton Rouge. O sea que es la misma idea y pues la iglesia quiere que nos demos cuenta que estamos celebrando no solamente un templo. La primera lectura de hoy del profeta Ezequiel habla del templo de Dios, de donde vienen las gracias, y Ezequiel tiene esa visión del templo, pero en la segunda lectura y en el Evangelio vemos que también tenemos que recordar que no es solo el templo físico que celebramos, pero es el templo espiritual, que nosotros somos templo de Dios, nuestro cuerpo es templo de Dios. Vemos a Jesús que dice: destruyan este templo, en otras palabras, el templo que estaba construido en piedra, y yo lo levantaré en 3 días. Pero el evangelista nos recuerda, no estaba hablando de la estructura física del templo de Jerusalén, estaba hablando de su cuerpo. O sea que Jesús hace también esa conexión. Y en la meditación de hoy, lo bueno que podemos hacer es darnos cuenta que en el templo eclesial, en lo que la iglesia nos provee para el culto, para la adoración, para la celebración del sacrificio de la misa, se llevan a cabo 2 realidades que son importantísimas. Obviamente el culto a Dios, o sea que nos recuerda la realidad divina, nos recuerda el templo por su propia estructura y la belleza del templo, nos recuerda la presencia de Dios. Así que es lindo cuando uno entra en una iglesia. Yo recuerdo cuando yo viví en Roma, que viví en Roma 4 años, me encantaba llevar a la gente a la Basílica de San Pedro. Era una de mis excursiones favoritas, porque si llegaba alguien a Roma a visitar, era una de las primeras visitas, y yo lo que siempre hacía era que entraba primero. Yo entraba primero a la Basílica y me viraba porque me encantaba ver la cara de la gente cuando por primera vez entran en la basílica más grande del mundo. Era una impresión, se quedaban con la boca abierta porque pues es impresionante. Y la razón de eso no es para mostrar el poder de la iglesia, aunque ciertamente la iglesia tenía y tiene mucho poder por ser la iglesia de Jesucristo, pero más bien por la grandeza de Dios. Era el entrar en contacto con la belleza de algo que le ensanchaba el corazón a uno solo de verlo. O sea que la iglesia, el templo, nos lleva a la contemplación de Dios, y así debiera ser. O sea que eso es una buena ayuda porque nos mueve a la oración. Cuando uno se siente recogido en una de estas preciosísimas iglesias, pues es mucho más fácil orar en esos sitios porque tenemos el recuerdo constante de la grandeza de Dios. Pero la iglesia, el templo, ¿qué más hace? Nos reúne a la comunidad, nos hace sentarnos juntos como pueblo de Dios, ¿no? Nos ayuda a reconocer al hermano, a la hermana, al niño, al anciano. O sea que la iglesia une toda esa realidad, que no es solo el culto a Dios, sino el reconocimiento que somos templo de Dios. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque es el mensaje que hemos estado tratando recientemente, la importancia de los 2 mandamientos que nos da Jesús: amar a Dios y amar al prójimo. Yo recuerdo, yo tenía el que fue decano académico cuando yo estaba en el seminario, de hecho que fue mi predecesor, porque yo después fui por 9 años decano académico. Mi diploma del seminario está firmado por este sacerdote, un sacerdote jesuita, el padre Emil Pfister, era el decano cuando yo era estudiante, y él siempre contaba un cuento cuando fue ordenado sacerdote, acabadito, jovencito, unos días de ordenado, estaba caminando por la calle Canal, y cuando iba caminando un hombre se cayó, se desplomó, aparentemente un ataque al corazón. Y cuando alguien se cae en el medio de la calle, ¿qué pasa? Todo el mundo trata de venir a ayudar. Y el padre Pfister estaba caminando por Canal, cerquita de donde cayó el hombre. Él iba vestido de sacerdote, iba con su traje negro, y iba caminando y llega a donde está el hombre y empiezan a tratarlo de ayudar, y el padre Pfister empieza a decir: llamen un sacerdote, llamen un sacerdote. Y una señora lo miró y le dice: ¿Y qué le pasa a usted? ¿Y qué problema tiene usted con diciendo si usted es sacerdote? ¿Por qué está llamando? Y es que él llevaba tan poquito tiempo que no ni se dio cuenta. A veces nos olvidamos
quiénes somos, ¿no? Entonces, la iglesia constantemente nos está recordando quiénes somos, porque estamos llamados a amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que nos dice Jesús. La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo amamos a Dios y cómo amamos al prójimo? Así que vamos a mantener el enfoque que es la iglesia, el templo, la realidad eclesial que nos llama a amar a Dios y amar al prójimo. Pero tenemos que ponerle carne, cuerpo a esas dos realidades, y amar a Dios no es tan difícil darle un contexto. Se llama la oración. Rezar. Cuando rezamos, estamos amando a Dios, ¿no? Esa es la manera de amar a Dios. O sea, y lo importante es que no es solo de palabras. Fíjense que Jesús en los evangelios más recientes nos estaba recordando a los fariseos, a los levitas, a los sacerdotes: hagan todo lo que les dicen, pero no imiten lo que hacen, porque predican, pero no cumplen. Le ponen cargas y no lo hacen ellos, ¿no? Entonces Jesús nos está recordando que no solo tenemos que decir, oh, yo amo a Dios. Eso no es suficiente. Si yo todo lo que digo es yo amo a Dios, la oración es muy buena, pero no rezo, no estoy haciendo nada, estoy siendo hipócrita en cierta manera, estoy diciendo algo que no lo hago. Entonces ahí empieza el amor a Dios. ¿Cómo estamos rezando? ¿Cómo rezamos? Entonces yo les doy la manera de concretizar nuestras oraciones, porque tienen que empezar desde el principio del día. Por ejemplo, desde el primer momento. Yo estoy en mi cama, me imagino que todo el mundo aquí duerme en una cama, hay gente que quizás le gusta una hamaca, o a veces hay gente que le gusta dormir en el piso, quién sabe. Pero donde quiera que duerma, cuando uno duerme, el primer momento de la mañana, de realizar que me acabo de despertar, el primer pensamiento de nosotros debe ser hacia Dios. Pero si somos honestos, muchas veces se nos pasa. Entonces, estoy en mi cama, me acabo de despertar, son las 5 de la mañana, a la hora que sea. Gracias, Señor, por este día. Te ofrezco mis palabras, mis pensamientos, mis acciones. Encomendarnos a nuestro ángel de la guarda que está con nosotros. El ángel de la guarda, el de ustedes y el mío, está aquí mismo, al ladito de nosotros, ahora mismo, no se ha ido a ningún sitio, ahí está con nosotros, cerquita. Darle gracias a Dios por esa realidad. Entonces eso es empezar el día bien. Eso es probar que yo no solo digo que rezo o que creo que es buena la oración, pero lo hago. Nosotros obviamente como sacerdotes rezamos diferentes momentos del día, ¿no? Y lo que pues en el seminario se nos enseña cómo rezar lo que se llama la liturgia de las horas. Es el breviario, es la oración breve de cada momento del día, y hay muchas partes que uno pausa o para en ese momento del día para orar. Obviamente la oración de la mañana se llama laudes, es el primer momento de oración. Se rezan los salmos, la lectura, las intenciones. Los laicos lo pueden rezar. Nosotros estamos comprometidos, hemos prometido, cuando me ordenaron, una de las promesas que uno hace en la ordenación es que va a rezar diariamente, no cuando tenga ganas, no cuando me sienta bien, pero diariamente voy a rezar la liturgia de las horas. Me comprometo con la iglesia a hacer eso. Es una promesa que uno tiene que cumplir, ¿no? Cuando no rezo la oración de la iglesia es materia de confesión, o sea que eso es parte de lo que debe ser la confesión, ciertamente, de alguien que ha jurado, que ha prometido el hacer la oración por la iglesia. O sea que obviamente ya, por ejemplo, ya en este día ya yo he rezado los laudes, ya recé las vísperas, o sea que uno va llevando el día a través de esas oraciones. En el seminario se establece, hay una hora donde se reza en comunidad esas oraciones. Cuando uno está solo, pues si hay oportunidad en comunidad, a veces en diferentes tiempos litúrgicos se puede rezar en comunidad porque lo tenemos, pero si no, pues solo, ¿no? Rezo la oración y nos va marcando el día, ¿no? El laudes es la oración de la mañana. Después, obviamente, está la misa. Estamos celebrando la hora, a veces es por la mañana. La misa es la oración más importante de la iglesia. O sea, cuando voy a misa, estoy orando. Pero piensen un poquito. Yo puedo asistir a la misa y no orar ni una sola vez. Eso nos debe meter miedo un poquito. O sea, que yo puedo estar presente en una misa y no haber rezado. Simplemente estaba ahí ocupando un asiento, pero en realidad no recé.
y muchas veces estamos pensando en otras cosas o entretenidos en otras cosas. Antes quizás era más fácil rezar porque la experiencia de la misa era una experiencia de la comunidad entera en oración, ¿verdad? En la misa tradicional, por ejemplo, el sacerdote no era el centro de atención, o sea que el sacerdote siempre estaba mirando hacia el altar. De vez en cuando se viraba para saludar a la congregación, lo que fuera, pero típicamente la oración era todo el mundo orando hacia el Señor. No era que el sacerdote le estaba dando la espalda al pueblo, sino que el sacerdote estaba guiando, manejando la comunidad entera hacia el Señor, porque estábamos orando. Y orar no es que hay que estar hablando todo el tiempo, no hay que estar cantando todo el tiempo, no, uno está orando pendiente de lo que está ocurriendo, presente en la celebración. Entonces, yo creo que es posible asistir a una misa por 1 hora y no haber orado ni una sola vez. Simplemente estaba presente, pero no oré. Inclusive las oraciones que son oración, como el Padre Nuestro, puede que lo tenemos ya memorizado, que ni estamos pensando en lo que estamos diciendo. Un reto es en el templo estar enfocados en la oración. Entonces eso es muy importante. Hay ciertas devociones personales, por ejemplo, acabamos de rezar el Ángelus. El Ángelus se reza a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que hace eso? Eso va creando una secuencia a nuestro día, nos va dando un contexto a la oración. Antiguamente la gente, por ejemplo, estaba trabajando en el campo, los agricultores estaban trabajando, cortando caña, empezaban a sonar las campanas del mediodía y la gente paraba, se quitaba el sombrero y rezaban el Ángelus. Eso ya no se ve, no existe, ¿no? Ni se oyen las campanas ni se ve a nadie rezando. Entonces hemos perdido esa identidad que la iglesia nos va diciendo. Estas son maneras en que podemos orar. El rosario es una oración preciosa, pedida por el cielo, ¿no? La Virgen en sus apariciones ha dicho: recen el rosario diario. No es una sugerencia, es un mandato, nos ha dicho todos los días hay que rezar el rosario, por lo menos una parte del rosario, ¿no? Entonces eso es oración y eso prueba mi compromiso con el Señor. La oración de la tarde también nuevamente es la liturgia de las horas. Al final del día hay un examen de conciencia, una oración de la noche. La lectura espiritual, hoy la gente lee muy poco, entonces coger un buen libro. La lectura espiritual es un ejercicio de oración, no es simplemente leer un libro que me gusta, un día que me encanta leo 3 horas y después estoy 3 meses sin leer más. Eso no es lectura espiritual. Lectura espiritual es tener un libro bueno, que me enseñe la doctrina de la iglesia, que esté de acuerdo a lo que me enseña la iglesia, y voy a coger ese libro y voy a leer 10 minutos diarios, 15 minutos diarios. Si ustedes hacen eso, se van a dar cuenta del crecimiento que van a tener. Si tienen dudas de qué libro leer, me preguntan, yo con mucho gusto les sugiero algún libro que puedan leer, y 15 minutos diarios leyendo. Cuando llegan al final de los 15 minutos, están en la parte más interesante, es la mejor parte del libro. Paran, cierran el libro, le dan gracias a Dios y mañana van a leer otra vez. Es una disciplina espiritual, pero yo les aseguro, si empiezan a utilizar esa lectura espiritual, van a crecer espiritualmente porque están leyendo algo bueno. ¿Y cuántos 15 minutos, 10 minutos perdemos al día? Si perdemos cantidad de tiempo que no estamos haciendo nada productivo, ¿qué nos cuesta sentarnos por 10 minutos, por 15 minutos con un buen libro y aprender algo de mi fe? No es tan complicado. Si se dan cuenta de lo que estoy diciendo, el templo, casa de Dios, momento de oración, nos recuerda que no solo podemos decir que me gusta la oración, que la oración es buena, todo eso lo podemos decir, pero decirlo no es suficiente si no lo hago. Si no lo hago, caigo en la misma crítica del Señor. Ellos dicen, pero no hacen. Entonces el Señor no está complacido con nosotros si no oramos. La visita al Santísimo. Hoy, por ejemplo, yo trabajo aquí, ¿verdad? En la oficina, estábamos por la mañana, pues entro con Carlos, que estábamos chequeando que esté todo bien. Es un momento que, ¿por qué entrar a la capilla y no hacer una visita? Y entonces Carlos y yo hicimos una visita al Santísimo. Caminan por el downtown, la iglesia está abierta, entren, el Señor está esperándolos. Están en un edificio donde hay una capilla, mejor todavía. Ahí tienen la capilla, no hay excusa.
de no saludar al Señor. El Señor está presente, verdaderamente presente. De hecho, que eso a una vidente de la Virgen María, que tenían una oración del obispo, y ella tenía locuciones de la Virgen, cuando estaba rezando la oración del obispo que le había dado, el obispo solo había puesto que Jesús presente en la Eucaristía, y ella en la locución, antes de presente, oyó a la Virgen diciendo verdaderamente presente, la voz de la Virgen guiándola en esa oración, que no es que esté presente, es que verdaderamente está presente y está esperándonos, ¿no? Está pendiente de nosotros. Y cuántas veces pasamos por una capilla y no hacemos nada, todo el día de oración. Fíjense ahora, ofrecimiento de obras, laudes, misa, ángelus, lectura espiritual, oración de la tarde, visita al Santísimo, rosario, examen de conciencia al final del día. Y ahí tienen por lo menos 9 momentos en que se han detenido para orar. Eso es un día de oración. Y como ustedes no están tomando nota, ni me están grabando, solo Salvador me está grabando allí, pero si se acuerdan de una de esas cosas que yo he dicho y la empiezan a hacer todos los días, su vida va a cambiar, su espiritualidad va a cambiar. Porque a lo mejor todo lo que se acuerdan es, no, el Padre dijo lectura espiritual, y empiezan todos los días a leer algo bueno, van a darse cuenta que va a cambiar su vida, ¿no? El Padre dijo que debemos visitar el Santísimo, y lo visitan todos los días, va a empezar a cambiar, porque el Señor va a estar actuando en ustedes. Amar a Dios, ¿cómo lo probamos? A través de la oración. ¡Pum! La oración es la prueba de nuestro amor a Dios. Si yo no rezo, no puedo decir que amo a Dios. Es como si tuviera una novia y nunca le hablo. ¿Qué amor tengo por esa novia? Nada, no la amo porque si no le hablo, no cuenta, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y nunca le hablo? Imposible. Y eso es solo amar a Dios. Jesús nos dio el segundo mandamiento, que es igual al primero, amar al prójimo. ¿Cuál es el amor al prójimo? Fíjense que nuevamente en el contexto de San Juan de Letrán, la iglesia no es solo el edificio, sino que es el reconocimiento de nuestros hermanos, hermanas, niños, ancianos. Darnos cuenta que somos una comunidad y la manera en que amamos al prójimo es de 2 maneras. Yo creo que hay 2 maneras fundamentales. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos. Hacemos distinciones, eso no hay duda, porque la familia es la familia, mis amigos son los amigos. Pero el cristiano no puede ser una persona de grupitos estrechos, de que yo nada más me reúno con ciertas personas, yo nada más veo a ciertas personas, a las demás personas las echo a un lado, ¿no? El cristiano no puede ser así. O sea que yo tengo que tener la capacidad de reunirme con cualquiera, de compartir con cualquiera, de no seleccionar con quién me voy a reunir. Eso de hecho que es uno de los problemas serios, muchas veces inclusive en la iglesia, en parroquia, donde se empiezan a hacer las cliquecitas y este es el único grupito, yo nada más me unto con esto, pero aquí estos los dejamos afuera, ¿no? Eso es terrible, eso no es una actitud cristiana. Y la gente lo nota enseguida, ¿no? Quieren ayudar y no, usted no cuenta porque usted no está en la claque esta de los que ayudamos, no, nosotros somos los que ayudamos. Eso no es actitud cristiana, ¿no? Eso hay que eliminarlo. Lo segundo, con relación a nuestros hermanos y hermanas, es similar en cierta manera, pero no podemos tratar a la gente de diferente manera. Todo el mundo se merece la misma dignidad. Yo me acuerdo cuando yo empezaba mi sacerdocio en la parroquia de San Jerónimo en Kenneth, nosotros teníamos el gran festival de mensaje. Aquí todo el mundo ha vivido el festival de mensaje. Y si el padre Pedro era el párroco, el festival de mensaje era parte de la parroquia. Era lo que hacíamos los jóvenes, limpiábamos, recogíamos basura en el festival. Ese era el trabajo. Y obviamente yo trabajaba con los jóvenes, cuando había que recoger basura, yo no le podía decir a los jóvenes recojan basura y yo me quedaba viéndolos, no, yo me ponía mis blue jeans, mi t-shirt y me iba con los muchachos a recoger basura. Yo iba con mi bolsita, iba recogiendo basura. Me acuerdo una vez una señora que me pasó por el frente y me tiró una lata así al frente de mí, me la tiró en el piso. Yo me agaché, recogí la lata, la puse en la bolsita y miré a la señora, y la señora me mira y me dice: ¡ay, padre, qué pena!
qué pena, no sabía que era usted. No sabía que era usted, ¿verdad? Y me dice, perdóneme. Y yo, ¿sabe qué yo le dije a la señora? Yo le dije a la señora, señora, usted no tiene que pedirme perdón a mí. Pídale perdón al joven que usted creía que le estaba tirando la lata al frente. Ese es el que le tiene que pedir perdón. A mí no me lo hubiera tirado. Pero hacemos diferencias, hacemos distinciones. Entonces, de esa manera probamos nuestro amor al prójimo. No hacemos grupitos selectos, solitarios, que solo estas personas están bienvenidas, más nadie, y tratamos a todo el mundo igual, todo el mundo tiene la misma dignidad. Yo no debo tratar a nadie por lo que percibo. Eso es peligrosísimo. El tratar a la gente por lo que percibimos, uno nunca sabe a quién está tratando. Y a veces nos podemos llevar una sorpresa y un susto, porque creíamos, como esa pobre señora, que estaba tirándole una lata a un pobre jovencito que no sabía lo que estaba haciendo y me la estaba tirando a mí en la cara y por poco me da un latazo a mí. Entonces, no podemos vivir de esa manera. Así que, para reenfocar el pensamiento de hoy, es San Juan de Letrán. La gran basílica de Letrán nos recuerda el amor a Dios. No sé si han estado en la basílica de Letrán, pero obviamente tiene una historia larga y preciosa, ¿no? Para empezar, en cuanto llegan a la escalinata para la basílica, está la estatua de San Francisco de Asís con sus compañeros. Que si van a Asís, él está enterrado en el centro, pero todos sus compañeros están alrededor, los mismos que lo acompañaron a Roma. Y no fue a San Pedro, porque San Pedro no existía. Esa basílica en el tiempo de San Francisco todavía no se había construido. Fueron a San Juan de Letrán, lo que estamos celebrando hoy. Ahí entraron a hablar con el Papa. O sea que tiene una historia preciosísima esa basílica, y es una basílica ciertamente basada muy principalmente en los 12 apóstoles, dedicada a San Juan el Evangelista, pero ciertamente la presencia de los 12 apóstoles, las columnas de la iglesia, cada apóstol está en una de las columnas, y está en el altar una mesita pequeña, que la tradición dice que era una mesita donde San Pedro, el primer papa, celebró la Santa Misa. O sea que tiene una historia preciosa, bonita, una basílica impresionante, pero nos mueve a orar, nos mueve a elevar nuestras almas a Dios. Y como es templo donde se reúne el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también nos muestra y nos ayuda a reconocer a los hermanos, ¿no? Que no estamos solos en la iglesia. La oración, cuando vamos a la oración, no es porque vamos a un refugio interior de soledad, no. El cristiano siempre reza pensando en la comunidad entera, siempre rezamos en comunidad y pensando en la comunidad. Entonces, la Basílica de San Juan de Letrán nos ayuda a entender esa realidad. Vamos a pedirle al Señor eso, que salgamos hoy de la misa con una mayor intención, que se convierta en acción de orar, de rezar más, de tener un poquito más de tiempo en el día, que lo tenemos, pero no lo usamos. Y que no seamos ese tipo de personas que tratamos a las personas diferentes, que juzgamos, que discriminamos, a veces con razón o sin razón, porque hay muchas cosas feas que se ven en el mundo, ¿no? Es fácil criticar, eso lo hace todo el mundo, pero el cristiano no puede actuar así. Tenemos que pensar, ese que yo lo veo tan mal, pudiera ser un tremendo discípulo de Jesús, pudiera ser un santo. Así debiéramos pensar. Y entonces lo que yo pueda hacer para ayudar a ese a ser santo, hacerlo. San Pedro decía, el que ayuda a salvar un alma, salva la suya también. Eso es un buen negocio. Buen negocio. Yo no